Hola amigos de Red TN, estamos aquí con el diputado del Distrito 1 en Jalisco, el licenciado Gustavo Macías. ¿Cómo estás, diputado? Pues muy bien, con el gusto de estar aquí con ustedes. La verdad, pues siempre el tema de la comunicación es un tema que nos interesa mucho, por eso les reitero mi agradecimiento por darme esta oportunidad de platicar contigo y con tu amable auditorio y la gente que nos vea a través de los diferentes medios, redes sociales y las diferentes formas de comunicación que tiene tu exitoso programa. Al contrario, nosotros es un placer tenerlo aquí y que sepa que el representante del pueblo puede tener un micrófono aquí con nosotros para que toda la gente que votó y que no votó por usted sepa qué es lo que hace y las acciones que se están tomando en el mismo Congreso. Pues va doble pues el agradecimiento por darme esa oportunidad que ya comentas y que además es parte de las obligaciones que tenemos como servidores públicos, como en este caso como diputados, poder entablar diálogo con la gente. Es muy difícil que físicamente puedas estar siempre en contacto con la gente por el tema de las distancias, el tamaño del distrito, el número de municipios, las responsabilidades que uno tiene en la Cámara de Diputados. Pues hay que estar prácticamente todas las semanas como diputado federal, hay que estar todas las semanas en la Ciudad de México y eso dificulta a veces el trabajo o el contacto directo con la gente en las regiones y en especial en este distrito que es el más complejo, el más grande del estado y el que tiene, pues hoy tengo esa honrosa representación en la Cámara de Diputados. Bien, diputado. Yéndonos un poco al tema, el de la parte de la entrevista, que es la reforma energética que se acaba de caer o que no pasó esa famosísima reforma energética. Pero antes de comenzar con las preguntas medulares sobre por qué se cayó la reforma, platíquenos, ¿en qué consistía la reforma energética que Andrés Manuel López Obrador tanto impulsaba? Mira, les platico un poco cómo funciona hoy el tema de la distribución de la energía o la luz en este país. La CFE está dividida en empresas, no es solo una empresa. Hay una empresa que distribuye, hay otra empresa que produce, hay otra empresa que comercializa, hay otra empresa que conduce la electricidad. Dentro de la propia CFE está dividida en empresas. Pero también hay empresas particulares. Con reformas que se han hecho desde 1992, luego en el 2013, dio la posibilidad a que empresas particulares puedan comercializar también energía. ¿Cómo le hacen? Hay dos organismos que regulan el tema de la distribución de la energía. No es la propia CFE. CFE entra como una empresa más, aunque es una empresa de gobierno, pero también tiene que participar en la distribución de la energía. ¿Cómo se compra hoy la energía? A través de subastas. La ley establece que para que se pueda hacer esta distribución de energía tiene que haber subastas públicas de las empresas que ya están registradas o que tienen concesiones para que puedan ofertarse su energía, su electricidad. ¿Y a quién le debe de comprar este organismo regulador? A quien ofrezca el menor precio y a quien ofrezca o que su energía provenga de energías limpias, energías renovables. Entonces, así es como se hace la distribución de la energía en el país. Se hace la subasta, tú a cómo vendes la electricidad, pues yo la tengo a tanto, tú a tanto, y pues el que tenga el menor precio y el que ofrezca energías limpias, entonces se le compra la energía y CFE se encarga de distribuirla. Las empresas particulares no pueden distribuir energía porque no tienen la infraestructura, porque no tienen la forma, solamente las empresas de autoabastecimiento, como pueden ser en diferente proporción. Hay también autoabastecimiento en pequeños comercios. Por ejemplo, las carnicerías, ¿qué te gusta? Algunos mercados, algunas dependencias públicas, municipales. Ranchos, o sea, se hacen autoabastecimiento. Seguramente quienes nos están viendo tienen o tienen un vecino que tiene estos paneles solares. Esos son autoabastecimientos y la ley lo tiene considerado y tiene esa posibilidad. Y además estos autoabastecimientos, hay que decirlo, son muy buenos, no solo porque son energías limpias, energías que las tomamos del sol, sino que ayudan económicamente a quien ha instalado estos paneles solares. Yo estoy seguro que su disminución en el recibo de la luz disminuye hasta en un 80 o 90% de acuerdo a lo que vinieras consumiendo. Entonces, así es como se hace la distribución de la energía. Yo le compro
al que me ofrece más barato y yo te la distribuyo ya a ti, cliente. Hay dos empresas que tiene CFE muy importantes. Una que abastece a los grandes consumidores y otra que abastece a los consumidores, voy a así decirte, pues que somos la mayoría, ¿no? Casa habitación. Los pequeños consumidores que somos la mayoría. Es decir, casi el 80% de los consumidores de energía encaja en esta parte de la distribución básica de CFE y el otro 20% es para los grandes consumidores. Hay que decirlo también, a partir de 2019 se dejaron de hacer estas subastas. Ya no se realizan de parte de estos organismos que dependen del gobierno federal en este 80% de las viviendas. Solamente se siguen haciendo las subastas en este otro 20% que son los grandes consumidores en el país. Eso ha hecho que a partir del 2019 aumente el precio de la energía. Pues consideramos que ha aumentado más o menos un 20% a raíz de que se dejaron de hacer las subastas. Miren, CFE, que además es una empresa que nosotros, pues igual que muchos mexicanos, la queremos porque hay que reconocerlo, pues es la empresa que nos ha llevado la luz a nuestras casas, que ha hecho esfuerzos extraordinarios por electrificar las pequeñas comunidades, las colonias. Todos los días sigue generando inversiones en el país para que la mayoría de los mexicanos o de estos hogares pueda tener su energía eléctrica. Esa parte la reconocemos e incluso quisiéramos que la CFE pues siguiera fortaleciéndose y siguiera siendo la empresa que necesitamos los mexicanos, una empresa fuerte para que siga pues dando este servicio tan importante para los mexicanos. Pero te decía, a partir del 2019 suspenden las subastas y se dispara el precio de la energía 2019-2020. De ahí para atrás incluso la Comisión Federal de Electricidad tuvo ganancias, tuvo utilidades. En el 2016, en el 2017 la empresa generó utilidades. Después de que cancelan las subastas y cancela la compra de energía para los hogares, empieza a meterse nuevamente en problemas de ser una empresa rentable. Incluso hoy en día se le tienen que inyectar a CFE alrededor de 70,000 millones de pesos al año para que esta empresa pueda subsistir. ¿No es autosustentable CFE no. Hoy en día? Entonces, aquel cuento de que le dicen, es que están entregando la energía a las empresas extranjeros, pues es que eso no puede ser aquí en el país porque quien regula la compra de la energía es el propio gobierno. O sea, las empresas no nos venden directamente energía a los ciudadanos, todo tiene que ser a través de la infraestructura que ya tiene creada la CFE en todo el país. Entonces no hay tal situación o tal las acusaciones que dicen, pues estamos recuperando la soberanía. Todos esos términos son discursos políticos, pero no son discursos técnicos. En la realidad, una empresa pues, no puede tener o recuperar o que nosotros corramos el riesgo de decir, se están llevando las utilidades las empresas extranjeras. No, porque si las empresas extranjeras o las que tengan concesiones venden la energía más cara, pues no se las compras. O sea, por ley tú como gobierno puedes y debes de comprar energía barata y que provenga de energías limpias. Esa es la distribución hoy que se hace de la energía en el país. Así es como funciona el sector energético en México. Así es como funciona. Y no tiene que ver, porque de repente dicen, es que vean cómo está España, o vean cómo está Europa, cómo está Francia. Son modelos distintos los que funcionan allá a los que funcionan acá. Aquí la rectoría como luego lo han comentado también mucho, la rectoría de la distribución de los energéticos la tiene el gobierno. Nunca se ha perdido la soberanía, nunca se ha perdido la rectoría, porque la Constitución es muy clara. La rectoría de los energéticos, del petróleo, en este caso de la energía, sigue estando en manos del Estado.
aunque haya concesiones a empresas privadas, aunque haya concesiones a empresas privadas extranjeras o mexicanas, locales, la rectoría le sigue correspondiendo al Estado porque así está establecida en la Constitución. Este tema de que vamos a recuperar la soberanía y que están entregando la energía a particulares es puro discurso político. Y entonces, ¿qué es lo que proponía la reforma eléctrica? Ya nos comenta cómo funciona el sistema energético eléctrico en México, pero ¿qué proponía eso? ¿Qué es lo que proponía Andrés Manuel López Obrador y su grupo parlamentario? Que fue rechazado. Que Comisión Federal de Electricidad fuera el único que pudiera estar generando y distribuyendo la energía. Es decir, volver al monopolio que tuvimos durante muchos años en este país. Los monopolios en manos del gobierno nunca han funcionado en el país. O sea, no funcionan porque hay muchas manos en el manejo. No son como las empresas privadas, que si tú eres el dueño de una empresa privada y no funciona tu gerente, pues vas para afuera, ¿no? Pero en este caso, en los cambios de sexenio, en los cambios de personajes, secretarios de energía, o en los cambios que luego se dan políticos, pues entra uno y entra otro y mete mano a este tema, en este caso de la energía. ¿Qué proponía? Y le llamamos la ley Barter porque consideramos que quien operó es quien hoy es el director general de la CFE a nivel nacional. Él es el que pues maquinó esta situación de generar un monopolio donde solamente ellos pudieran generar la energía. Solo CFE. Solo CFE y la distribución de la energía. Por eso consideramos que era una propuesta, era una iniciativa que nos regresaba 40 o 50 años atrás y que en estos momentos no era bueno para el país el que tener un monopolio, porque además la CFE en este momento no tiene la capacidad para distribuir la energía. ¿Qué iba a ocasionar que entregarle todo el control a la CFE? Apagones, incrementos de precios en los recibos de la luz, porque si no había energía sin la capacidad para generarla, pues forzosamente se iba a incrementar tu recibo. CFE actualmente no tiene la capacidad de distribuir la energía en todo México, pero distribuirla sí, pero de generarla no. No tiene, porque hoy un porcentaje importante ya lo están aportando estas empresas particulares. La CFE, ¿de dónde nos genera energía? De las hidroeléctricas, nos genera energía de plantas de termodinámicas. Las termoeléctricas famosas que luego son contaminantes porque producen energía con combustóleo, que es un derivado, un desecho de la refinación de la gasolina y que es muy contaminante. Es correcto. Una especie de chapopote, si pudiéramos llamarle así, para que la gente lo pueda ubicar. Y el tema también de algunos proyectos que tienen a través del viento y a través de la propia energía solar. Es como tiene sus fuentes para generar energía. Y una nuclear, ¿no? Sí, tiene alguna planta nuclear que también hace que genere energía. De ahí, pero no tiene la capacidad. Si en este momento hubiéramos aprobado la reforma, hubiera habido serios problemas para que la CFE pudiera generar Entonces, con la reforma, CFE se volvería el todo. O sea, se volvería el generador, el distribuidor, todo, y el órgano rector. Porque también en la iniciativa que presentaba el presidente proponían la desaparición de los dos órganos que regulan hoy la energía en este país, que son independientes de la propia CFE y de las propias empresas. Son los que dicen a quién comprarle y cómo se hace la distribución. Proponían la desaparición, es decir, CFE se quedaba como el comprador y yo sabré si te compro o quién le compro, pero también se encargaba de todo lo que tenía que ver con la energía. Esa era la propuesta que estaban proponiendo y consideramos que regresar a producir energía con combustóleo era hacerle un daño al medio ambiente, era hacerle un daño a la salud de donde están esas plantas que generan energía. Las hidroeléctricas, porque también decían, es que las hidroeléctricas no se les dio mantenimiento. Correcto, pues hay que darles el mantenimiento, pero tampoco puedes apostarles todo a las hidroeléctricas porque depende de las situaciones del medio ambiente. Si llueve, se llena una presa.
Pero si no llueve, como las sequías que estamos viendo hoy en el norte del país, tampoco puedes arriesgarte a decir, vamos a energía limpia, sí, la de las presas es energía limpia la que se produce, porque se hace a través del agua. Pero si no llenan la presa, hace 2 o 3 años, las presas de esta zona, que son la de Santa Rosa, la de La Yesca, la del Cajón, son algunas de las hidroeléctricas que tenemos en el río Santiago, hace poco tiempo, pues ni siquiera llegaron a la mitad de su capacidad por la falta de lluvia. Entonces, arriesgar a la producción del país, arriesgar a la generación de empleos, porque la energía pues no solo la necesitamos en la casa, todo el movimiento de este país, de las empresas, de las industrias, es a través de la energía. Y cancelar la posibilidad, ¿cuántas empresas de autoabastecimiento hay en el país? Muchas empresas ya decidieron instalar paneles solares. Eso... Pero perdón. La reforma, para que nos lo explique, ¿evitaba el autoabastecimiento? Cancelaba todo. O sea, no podía autoabastecerme yo. Dependía de CFE. Si CFE te decía, está bien, te acepto a ti carnicería, a ti mercado, a ti... O sea, como ciudadano yo no podía poner mis paneles solares. Eso es autoabastecimiento. Sí, es correcto. En menor proporción o en gran proporción, de acuerdo al tamaño que tú tengas de tus fotoceldas. Pero desde este momento, si se hubiera aprobado la reforma, desde ese momento CFE decía, pues, ¿sabes qué? Ya no puedes tú generar tu propia energía, tienes que comprármela a mí, CFE, para los intereses. No, bueno, pero desde esa perspectiva suena absurdo, ¿no? O sea, si yo tengo mis paneles solares, no voy a poder generar mi energía. No, porque ya no estaba en la ley esa posibilidad de generar tu propia energía. Son autoabastecimientos en menor o en mayor proporción, pero son autoabastecimientos. Y al momento en que se hubiera aprobado esa iniciativa, CFE te decía, ¿sabes qué? Ya no te voy a conectar en este tipo de medidores que son duales, que inyectan energía y reciben en un momento dado. Pero a partir de que se hubiera aprobado la ley, tenía esa posibilidad la Comisión Federal de cancelar se cancelaban todo tipo de contratos y se le dejaba toda la rectoría del sector eléctrico a la CFE, convirtiéndolo en juez y parte. Digo que no creo que CFE cancelara a las familias, ¿no? A las pequeñas casitas que tienen paneles solares. Lo veo muy, muy extremo, pues. A lo mejor con comercios más grandes o con granjas solares podría, pero con casas sería muy peligroso, ¿no? Pues no sabemos, porque ya dependía de... Si CFE dice, pues... De Bartlett, ¿no? Dependía de Bartlett. La ley Bartlett, ni siquiera es un problema que se generó con el propio presidente de la República. O sea, nosotros consideramos que quien hoy dirige la CFE pues es un personaje que ha tenido un pasado oscuro en los cargos que ha tenido en el gobierno. Porque él ha sido secretario de Gobernación en la época del PRI, ha sido secretario de Educación Pública, ha sido gobernador de Puebla. O sea, consideramos que tiene un pasado pues, que no lo hace que tenga la calidad moral para estar dirigiendo una empresa tan importante como la CFE. Esa ha sido nuestra lucha, incluso cuando compareció en la Cámara de Diputados, ahí se lo dijimos de frente, los diputados de esta alianza que se ha construido, se lo señalamos y se lo insistimos. Entonces, ese es el motivo por el que no apoyamos y que ha generado tantas reacciones de parte de Morena y sus aliados hacia quien no apoyamos, llamándonos incluso traidores a la patria, cuando las leyes establecen las condiciones en las que se traiciona a la patria, pero no por emitir una opinión. Además, mira, ¿cómo hace un presidente municipal para sacar acuerdos de cabildo? ¿Cómo hace un gobernador para sacar también acuerdos en el Congreso? Pues sentándose con las partes, escuchando a las minorías. Hoy en este país lo que necesitamos es que se nos escuche a las minorías en la Cámara de Diputados. No somos mayoría, apenas sí juntamos 23 votos. Con esta reforma necesitó de las 2/3 partes, es decir, más de 334 votos, y no me falla que no llegaron la memoria, los que se necesitaban para que pudiera prosperar una reforma a la Constitución. ¿Qué les falta a este gobierno? Pues la operación política,
que nos escuchen, que vean cuáles son las inquietudes que tenemos, porque además, no solo a nosotros, se convocó a unos foros para escuchar a la sociedad. Hubo prácticamente 2 meses de foros abiertos para que los expertos fueran a opinar sobre la reforma eléctrica. Y ahí estuvimos todo el tiempo escuchando expertos en todos los aspectos. Fueron a favor y en contra de la propuesta, pero al final esos documentos, que es un montón de documentos, no fueron tomados en cuenta tampoco. O sea, a pesar de que los mandamos llamar a los expertos a la Cámara de Diputados, en la iniciativa no se vio reflejado ninguno de los planteamientos que hicieron los expertos y que hicieron los propios diputados. Entonces, ¿cómo querían sacar una iniciativa? Nosotros presentamos 12 puntos. Ellos dicen, y decían ayer en unas entrevistas que escuché, es que fueron atendidos los 12 puntos. Es a lo que iba. De acuerdo a varios portavoces de los diputados de Morena, dicen que los 12 puntos estaban dentro de la reforma. No había ninguno, solamente uno, que se sembraba o se establecía en el artículo 4 de la Constitución, que tiene que ver que se considerara la electricidad como un derecho humano. Fue el único. Pero ese derecho humano, como otros, están establecidos en ese apartado de la Constitución, en ese artículo en especial. Pues hay varios derechos que tenemos los mexicanos. Pero que hoy no es un derecho humano la energía eléctrica. No se puede establecer en esa parte. Pero además, pues hay otros derechos que están ahí, pero tampoco se cumplen. O sea, un derecho humano establecido ahí tendría que haber ido aparejado de... Sí, claro, el Estado no solo lo debe poner, debe darle acompañamiento para que se logre, ¿no? O sea, todo el mecanismo, infraestructura y servicio para que se logre ese derecho Hoy dicen, humano. Es que iba a bajar la luz, iba los pozos de los campesinos, que por cierto, aquí tengo la copia de un recibo de esta región, de un pozo de luz que salió en 126,000 pesos el recibo de estos campesinos cañeros de Agualulco. Pero además, hoy dicen, es que íbamos a bajar la luz de los hospitales, de las escuelas, de los pozos de agua para consumo humano, de los más necesitados, y entonces les decimos, ¿y para qué? La reforma no necesita todo eso, ¿no? Para que baje la luz, bájala. ¿Para qué quieres? Si te están vendiendo energías limpias y baratas más que la que produce CFE, ¿cómo voy a creer que digas que cuando ya CFE produzca energía más cara, se la vas a vender más barata a la gente? Si ahora ya hay subsidios, la mayoría de los habitantes que tienen cierto consumo reciben un subsidio de parte del gobierno, pero hoy la propuesta era, ¿quieres que baje la luz realmente? Pues ponles un panel solar a los más necesitados y ponles un panel solar a los hospitales públicos y a las escuelas y a los pozos de agua de los ayuntamientos. Drásticamente se va a caer el recibo del precio de la luz. Si estamos hablando y lo he corroborado con varios que tienen paneles solares en sus casas, que el recibo les disminuyó hasta en un 90%. La gente que tiene paneles solares paga 50 pesos, 70 pesos, dependiendo del consumo que se tenga. Entonces nosotros les decíamos, a ver, si realmente quieres que baje la luz, y nos ofrecimos que en el siguiente presupuesto del año que entra vamos destinando la cantidad que podamos tener del presupuesto para que no afectara otras áreas, vamos las poniendo a la CFE y que instale paneles solares en las casas humildes, en estos centros que ya hablamos, que son públicos. Instálales un panel solar y no necesitas ya seguir subsidiando. No necesitas meterle 70,000 millones de pesos al año para subsidios. Automáticamente el recibo de la luz se viene hasta en un 90% y la gente, pues, en lugar de pagar sus 100 pesos o 200 pesos, por decir una cantidad, pues estará pagando 20 pesos al bimestre si le pones el panel solar. Pero no me prometas que vas a bajar la luz porque no me dices cómo le vas a hacer. Si estás cortando a las empresas que te venden energía más barata y limpia que la que produce CFE, pues entonces no entiendo cómo vas a bajar el precio de la luz a esos entes si vas a producir tú solo la energía más cara y además sucia. No entiendo cómo puede ser. ¿Qué le conviene más a México? ¿Qué le conviene más a México y a su gente? Que la energía eléctrica sea un monopolio del Estado y que el Estado controle los precios porque el Estado ya podría reducirlos o bajarlos con las circunstancias que fuera.
que entre la iniciativa privada completamente y haya competencia y el mercado se autorregule, o una opción mixta en donde esté el Estado y esté las empresas privadas? Sí, ¿Qué es lo que más le conviene? Esta última que comentas, la mixta, ¿no? Donde pueda haber participación, vuelvo a insistir, los particulares, solamente los de autoabasto, se generan su propia energía. Los demás, los que no tenemos autoabasto, no podemos ir, yo no puedo ir aquí si hay una granja, como les llaman, de paneles solares y decirle, oye, te compro la luz a ti porque la das más barata. No, la distribución tiene que ser vía CFE. Entonces, CFE es finalmente el distribuidor de la luz. Y yo sabré a quién se la compro. Entonces, lo mixto es, la mixta es que estén los dos. Que haya competencia. Que haya libre competencia. Privada, pero que esté el Estado también regulando y viendo que esa energía sea adecuada, ¿no? Claro, que provenga de fuentes renovables. Limpias y no caras. Así es, porque, pues imagínate, 70 mil millones de pesos que le tienen que estar metiendo al año. ¿Qué no haríamos con 70 mil millones de pesos? Mira, yo les pedí en el presupuesto que terminó, pues les pedía yo 500 millones de pesos para la carretera aquí de Huastla a Santa Cruz, para la carretera de La Mazata, aquí a Exatlán, o la carretera de San Pedro a San Juanito de Escobedo, o la carretera que va al Salvador en Tequilo. Les pedía yo 500 millones de pesos para generar reparaciones de algunas carreteras, o continuar la carretera que va a Tequila a 4 carriles. Para eso se ocupa mucho más dinero. No quisieron darnos ni un centavo, y sin embargo a CFE le dan 70 mil millones de pesos cada año para que esta empresa pueda seguirse sosteniendo. Entonces, si le quitáramos ese subsidio para que hubiera esa libertad de comprar energía barata, pues ¿qué no haríamos con todo ese dinero? No me cabe a mí que CFE no genere dinero, y hay empresas extranjeras que se pelean por la generación y la distribución de energía, porque hay empresas que ya quieren distribuir energía. Pero vámonos yendo a otro punto en el que... Ya hay varias concesiones, ya hay varias empresas en puerta que están ya generando energía a través de estos sistemas que ya comentamos, a través del Pero ellas tienen que, son empresas privadas, tienen que generar ingresos y tienen que generar utilidades. Claro. Por eso me cuesta trabajo creer que CFE no es autosustentable y que no genera ingresos, pues vaya, para la misma CFE. Pues es que es una empresa robusta en todos los aspectos. No, sí, conozco la parte general, pero una empresa que gasta mucho y que viene arrastrando. Entonces hay un problema administrativo fuerte. Por eso es que no está generando ganancia, vaya. Si es distribuidor único en el país, y si todos pagamos nuestro recibo de la luz, unos más, otros menos, pero todos puntualmente, si no pagas la luz, al siguiente van y te la cortan. Hay algo que Morena y el presidente tacha mucho, y es real. Es ¿por qué Oxxo, Bimbo y empresas grandísimas pagan 2-3 pesos de energía eléctrica cuando los demás no? Hay algo ahí llamado autoabasto y porteo. ¿Nos puede explicar un poquito Lo que eso? no les dicen a la gente es cuánto invirtieron esas empresas. Es el mismo ejemplo que te ponía hace un rato. No sé, aquí específicamente en Talas, si conozcamos un negocio que tiene paneles solares. ¿Cuánto invirtió? Mínimo un negocio grandecito debió haber invertido 500 mil pesos para tener esos paneles solares. Y con eso, su recibo de la luz puede que le salga de 100 pesos y que pague mucho menos que una casa humilde que paga mínimo 700 pesos el bimestre. Es correcto. Es la misma proporción. ¿Cuánto invirtieron estas grandes empresas en el país? Seguramente millones. Hay 40 mil millones de dólares invertidos en el país en temas de energía eléctrica. Lo que no le dicen a la gente, sí, a lo mejor, yo no me consta, yo nunca he visto el recibo del Oxxo, y no sé quién ha visto un recibo del Oxxo, solamente son dichos, pero es parte de esta campaña de desprestigio contra las empresas. Pero ¿cuánto tuvieron que haber invertido esas empresas? Y no vamos a ver arriba del Oxxo un panel solar. No lo vemos en ningún lado. ¿Por qué? Porque estas grandes empresas hicieron sus paneles solares en algún lugar del país. Se hicieron estos grandes campos de paneles solares, generan la energía y se la entregan a CFE. Y CFE se las toma cuenta
de los recibos que tienen que pagar estas tiendas en todo el país. Así es como dicen que un Oxxo paga menos que una casa, pero también no nos han dicho, y eso sería muy bueno que lo dijeran, cuánto invirtió, por ejemplo, Oxxo, que está tan señalado y tan satanizado, cuánto invirtió Oxxo para pagar menos que una casa. Lo mismo que podemos ir a preguntarle aquí en Tala o en Exatlán o en Tequila o en Aguarulco, cuánto invirtió el comerciante para tener paneles solares en su azotea y cuánto tiempo va a tardar para recuperar su inversión, cuánto pagaba de luz. Seguramente yo le preguntaba el otro día a un carnicero, me decía, ya estaba pagando yo casi 20 mil pesos el bimestre de energía por todos los refrigeradores que tenía. Hice una inversión de 700 mil pesos y hoy mi recibo me sale de 1,000 pesos, más o menos, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a tardar en recuperar su inversión? Pues varios años, ¿no? Porque invirtió 700 mil pesos, entonces paga 500 pesos al mes. Entonces, así como es esta satanización que han hecho de los Oxxos, del Bimbo y de todas las empresas. Hay algo que mencionan mucho y es el abuso del porteo. Dice, ¿cómo en Sonora una empresa puede generar 1 gigawatt o 100 megawatts y tiene un afiliado en Chiapas y no le cobran a Chiapas porque lo está generando acá? Como el ejemplo que nos dice que lo inyecta. Mencionan, ahí sí conozco, no sé si usted conozca el tema, que el porteo no se lo cobran y es la parte de la ganancia de muchas empresas y lo que tiene descontentos a varias personas. ¿Es así como ocurre? Mira, ya a profundidad esta parte la desconozco si así es, pero seguramente es parte de esta desinformación que hoy tenemos en el país. Pero lo que hemos señalado, si hay empresas que están abusando, si les dieron contratos ventajosos sobre otras empresas, pues que se los cancelen. El poder que hoy tiene el presidente de la República, oye, tienen a su favor la Cámara de Diputados. Sí, ¿cómo? Todos los acuerdos que tuvieron 3 años con mayoría incluso para sacar las reformas constitucionales. Para reformar leyes, sí, así es. Tienen el Poder Judicial, la Suprema Corte, los ministros, la mayoría está también de su lado. Tienen el Poder Ejecutivo, tienen todo pues para hacer los cambios que son necesarios y para cancelar los contratos como ya lo están haciendo y para iniciar procedimientos legales contra eres abusivo, en el pasado te dieron un contrato ventajoso, pues cancélaselo, pero no estés usando este doble discurso. Por un lado, pégales a estos, son traidores, son de lo peor de este país, y por otro lado no hagas nada para irte contra las empresas que ellos están acusando, porque este discurso de la soberanía es muy trillado y es común en estos gobiernos autoritarios en el mundo. Pues si hay videos, por ejemplo, de Hugo Chávez, donde todos los días hacía expropiese y una empresa, vamos a expropiar esta, y ahí está Venezuela. En el olvido de ser un país próspero hace 30 años, hoy vemos a Venezuela en la ruina a pesar de ser el productor número 1 de petróleo. Por este sistema que metieron de cancelar y de hacer... Pero enemigos. México no va para Venezuela, ¿o sí? Así empezaron en Venezuela. Así empezaron, expropiando, así empezaron a hacerse de las empresas y a generar estos monopolios porque decían que los empresarios que son los que generan los empleos. O sea, no tenemos por qué estar... Nosotros no defendemos a las empresas, nosotros defendemos sí el libre mercado, sí defendemos el medio ambiente, porque hoy el calentamiento global y este tema está extremo de los... Pues vean las temperaturas a las que hemos estado ya en lo que va del año, no solo aquí en Tala, sino en general en la región, cuando antes no se daban estas temperaturas. Entonces, pues, insisto, venimos a defender a la gente. Nosotros considerábamos que si CFE se quedaba con el control de todo, no le iban a hacer bien a la gente en el tema ambiental porque iban a generar energías sucias con el combustible, pero además iban a subir los recibos de la luz. Con esta buena explicación en la que nos resume que CFE tendría el control absoluto de los energéticos y a lo mejor hubiese aportación privada siempre y cuando CFE lo aceptara y lo regulara, ¿no?
y viendo que el número de la Cámara de Diputados no le iba a ajustar a Morena, en realidad, digo, hay que ver algo de Andrés Manuel, nuestro presidente, que es muy inteligente políticamente. Sí. No jugó con esto, no fue un juego político, él ya sabía que iba a perder, Sí. pero que podía hacer ver mal a la oposición. En parte, incluso hay muchos comentaristas que lo han Digo, sugerido. porque se podría parecer que es una estrategia política, ¿no? O sea, voy a desgastarlos para el punto o para que se vengan o para que los truenen. Mira, das en el clavo en esta parte de cuando tienes dudas aciertas en temas políticos, pero se ha comentado mucho por editorialistas de diferentes medios que fue una jugada que le salió muy bien. Por un lado, quedó bien con las empresas extranjeras o con las empresas que tienen, también mexicanas, que tienen la concesión de producción de energía. Porque no va a pasar nada con ellas. No pasó nada. Pues, vimos que empezó a intensificarse el cabildeo de Estados Unidos y de Canadá para el tema de las energías o de las empresas que tienen contratos en este país. Y por otro lado, pues el tema político, cómo lo están explotando ahorita. Son unos traidores y estos tres que se juntaron, 4, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, hay que, pues casi y en forma hasta peligrosa, hoy lo dice uno todavía en forma de chusca, pero no es cierto. O sea, las agresiones y las amenazas están subiendo de tono hacia los diputados que votamos en ¿Sí ha habido contra. agresiones fuertes? Claro. O sea, nos han estado amenazando en redes sociales y a través del celular en temas de hasta amenazas de muerte, y hay gente que les cree cuando hoy deberíamos estar preocupados. Ellos lo que buscan, y siempre sucede en otros países que tienen este tipo de gobiernos, lo que buscan es siempre generar la división, la polarización. Les conviene que la gente esté enfrentada y dividida. Es parte de sus ganancias políticas las que ellos están obteniendo, pero sería muy perverso que el presidente haya apostado a esto a sabiendas que no tenía los votos y que no quiso nunca sentarse a buscar el acuerdo político con el resto de los partidos, y que aún así, sabiendo que iba a perder, inmediatamente echó a andar toda la maquinaria de Morena en todos los municipios. Porque si tú revisas tus redes, gente de Tala, gente de Agualulco, de Morena, están muy agresivos. Dice, bueno, pues ni me conoces, ¿y yo qué te hice? O sea, ¿en qué te afectó que haya tomado yo una decisión? Yo estoy respondiendo a los electores de este distrito. Yo saqué, con Alianza, casi 70,000 votos. Yo le respondo a ellos, que son la mayoría que me llevaron a ser diputado. Morena sacó poco menos de la mitad de estos votos en el distrito. O sea, no llegó a los 35,000 votos en el distrito. Sí, no le fue bien en este distrito. Y si sumamos los votos que tuvimos la Alianza, que casi fueron 70,000, más los votos de Movimiento Ciudadano, que fueron más de 45,000, estamos hablando de 120,000 votos contra 35,000 votos. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pues responder a quienes me llevaron a la Cámara de Diputados, porque además era el mandato. ¿Para qué le decíamos que nos teníamos que unir? Para hacer un contrapeso a los excesos del gobierno. Pero también voy a responsabilizar al diputado federal del Distrito 1 y a todos los demás, porque en realidad no conocíamos la reforma. A pesar de que no era salida de ustedes tampoco nos informaron en qué trataba para saber como ciudadanos si es buena o es mala, porque muchas veces actuamos en un sentir y no en un razonar, pero por desinformación. Sí. Y creo que es parte de la chamba, aunque no sea propuesta de ustedes, también informarnos, ¿no? ¿Saben qué? Los diputados están proponiendo esto, y la verdad, como ciudadanos, nunca supimos lo que en realidad es la reforma eléctrica. Solo nos decían, de un lado, van a pagar menos, y del otro lado también nos decían, van a pagar menos. No, asumo la responsabilidad en ese sentido de en su oportunidad no estar haciendo llegarle a la gente la información. Es un tema complejo, ¿eh? El tema de la reforma eléctrica no es un tema tan sí, no, es muy técnico, es muy técnico. Pero sí asumo la responsabilidad que me comentas de no haber estado
más atento en el tema de antes de la votación, decirle socializar a la gente cuáles eran las dos posturas que se estaban manejando y con esto pues que la gente tome la decisión. Hoy lo estamos intentando, pero pues es un tema después de que se da la votación, pero insisto, hoy sí nos sentimos con esa presión tan fuerte de parte de Morena, cuando en este país lo que necesitamos es recuperar el espíritu democrático. Se ganan y se pierden, no solo en la Cámara de Diputados, en los congresos de los estados. Aquí pues el gobernador también ha perdido elecciones y ha perdido votaciones. Propuestas no se las han pasado al gobernador Alfaro. Y no se va contra los que no votaron acusándolos de un delito. O en el Cabildo, yo no sé, aquí en Tala o en Ahualulco o en Tequila, si los diputados, los regidores de Morena, ¿cuántas veces han votado en contra de las decisiones de la mayoría y del presidente municipal? Más de alguna. Seguramente muchas veces, si no por eso el presidente municipal los anda tras los regidores de Morena aquí en la región, porque solamente Morena gobierna un municipio aquí en el Distrito 1, que es el municipio de Amatitán. El resto está dividido entre PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y Hagamos. Pero no por eso el presidente municipal, porque el regidor de Morena votó en contra, no por eso el presidente municipal, vamos a perseguir a este regidor de Morena porque está votando en contra, que es lo que está haciendo Morena a nivel nacional, linchando a los diputados y poniéndolos en riesgo, porque hay gente que está tan fanatizada del tema de Morena y del presidente que sí son capaces de agredirte físicamente. Cuando uno ve las agresiones en redes sociales, dice uno, pues, ¿por qué esa actitud? Y cuando te metes a sus perfiles y ves que tienen hijos, que tienen familia, dicen, pues no sentirán algo de que sus hijos vean la agresión. Que te están amenazando. No piensan que pueden contagiar esa agresión a sus hijos, a sus familias, o por qué ese comportamiento tan agresivo, cuando simplemente es acostumbrarnos a vivir un sistema democrático que se gana, se pierde, se vota a favor y en contra. Y hay que preocuparnos por temas. ¿Qué nos preocupa? Pues hay muchos temas que no hemos podido resolver aquí en los municipios. Pues inseguridades. Hay bastantes temas que problemas. Se pueden tocar. Eso es lo importante que nos debemos de Y hablando en el tema energético, ¿cuál sería la contrapropuesta de esta minoría o de esta alianza Va por México? Vamos a presentar en los próximos días estas 12 propuestas. Las vamos a presentar para que puedan ser analizadas, y si en verdad lo que decía Morena y sus aliados que están de acuerdo con la propuesta de esta alianza Va por México, hoy lo vamos a ver. Ya en su oportunidad, si quieres, desdoblamos cada uno de los puntos una vez que se ha presentado la iniciativa, porque puede que sufra algunas modificaciones para no adelantar algunos temas en cuanto se presente la iniciativa. Y si me das la oportunidad, con gusto, vengo y les digo, mira, esta es la propuesta que estamos presentando ahora nosotros para ayudar a que las familias tengan una mejor economía en sus hogares. Diputado, las cámaras y los micrófonos estarán abiertos para que pueda informarle a toda la gente. No sé si quiere agregar algo más. Digo, ya parece que vimos todos los puntos de manera general. Es una reforma muy técnica que a lo mejor ver todos los puntos sería un poco complicado por el nivel técnico que se requiere, pero de manera general ya lo vimos. ¿Algo que quisiera agregar? No, agradecerles y pedirles su comprensión a un sistema democrático para donde, si hubiera votado por otro lado, estuviera viviendo y padeciendo. Seguramente eso deben de entender las partes, que para donde te muevas. Hay 2 diputados del Verde que se movieron, y uno del PRI que se fue a Morena, y 2 del Verde se vinieron a votar en contra de la propuesta, y otros, el del PRI se fue allá a votar a favor, y están recibiendo igual un linchamiento de la gente que no está de acuerdo con ellos. Entonces, lo que debemos de aprender y meternos en esta dinámica es, pues la democracia así es. Sí, vas a tener en contra y a favor, no siempre se gana o se pierde, pero vamos a acostumbrarnos. Finalmente somos mexicanos, queremos vivir bien, queremos que nuestra gente en los municipios les vaya bien, que prosperemos, que sacamos adelante a nuestros hijos. Todos tenemos hijos, yo tengo nietos. Pues yo quiero que vivan en un país estable, en un país que no haya inseguridad, que no haya este tema de feminicidios que tanto ha lastimado, que los niños con cáncer tengan medicamento, que regrese el seguro popular.
que haya más posibilidades de desarrollarnos y que aprendamos a convivir entre nosotros. Tú le vas a la Chivas, yo le voy a la América, y bueno, vamos aprendiendo a convivir, y el día que sea el partido, pues ese día nos damos a lo mejor ahí unos llegues porque está jugando Chivas América, pero acabándose el partido Se acabó. y se acabó la rivalidad, porque somos mexicanos y nos interesa el desarrollo de Tala, de Exatlán, de Agualulco y de donde llegue esta señal. Nos interesa que la gente viva mejor y que nuestros hijos, nuestras familias pues puedan salir adelante ante muchas adversidades que este mundo tiene en este momento para poder desarrollarnos. Perfecto, muchísimas gracias, le agradezco y le reitero la invitación. Aquí están los micrófonos y las cámaras No, abiertas. al contrario, yo estoy muy agradecido por esta. Al contrario, esta muchas oportunidad. gracias. Gracias. Ah.